Muy bien, hoy es martes y como ustedes saben está con nosotros el licenciado Sergio Carrón, el coach oncológico para este bloque que llamamos Tereré con el Coach. Hola licenciado, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Te quiero hacer una aclaración, no es oncológico, es ontológico. Ustedes saben de que hay una tremenda confusión, porque él cuando llegó el primer día me dijo, no es ontológico, no es odontológico, y caí en eso, ¿verdad? No, no hay problema, es simplemente para aclarar. Pero me parece muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar este martes, licenciado? Y hoy Marcelo quiero hablar con la audiencia sobre la educación del siglo XXI, pero sobre todo hablar a los padres, ver cómo nosotros como padres podemos ser más protagonistas de la educación de nuestros hijos y no caer tanto en un rol de víctima que voy a explicar mejor. ¿Qué planteamiento traemos hoy a la mesa? Lo primero que quiero aclarar es que esto no es ninguna crítica a cómo los padres están educando. Quiero hacer mención de algo que decía mi viejo, que en paz descanse. Él decía, no hay escuela para padres, por lo tanto uno hace lo que puede y a veces sale y a veces no. Sí. Y también entender un contexto que es muy importante. Los niños y jóvenes vienen para cuestionar lo que hacemos los adultos. Si un joven llegara a donde están los adultos y dijera, está todo bien, no hay nada que cambiar, yo me preocuparía mucho, ¿verdad? O sea, los jóvenes vienen para cuestionar, por lo tanto es importante que nosotros como adultos sepamos que eso va a ocurrir, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y en realidad, el martes pasado te había dicho, vamos a hablar de el no que abre posibilidades, pero me pareció oportuno por algo que surgió últimamente, que es el revisar si es necesario destinar la educación de los jóvenes a alguna institución, como por ejemplo el servicio militar obligatorio. ¿Qué tema ese, que es un tema, ¿verdad? Sí, sí, y sí. sobre todo, por eso mi planteamiento, sobre todo es cuál es el rol que tenemos como padres. No tanto hablar de tal o cual institución Claro. como depositaria de la educación, sino cuál es nuestro rol como padres, ¿ok? Entonces, si podemos poner la imagen 1. Sí, sí, sí. Es una imagen en la cual yo quiero trabajar algo que plantea Stephen Covey. Stephen Covey plantea que hay un círculo interno nuestro que es un círculo de influencia. ¿Sería este que tenemos ahora en pantalla? Exactamente. Y hay un círculo externo que es el círculo de preocupación. Sí. Nosotros desde nuestra libertad y de nuestra responsabilidad tenemos más influencia sobre el círculo del medio, por eso se llama círculo de influencia, y no sobre el círculo de preocupación, ¿verdad? Entonces quiero mostrar algo acá en cámara para que se entienda mejor eso. Sí, cómo no. Ok, entonces podemos ver Sí, el bolígrafo. Este Sí, sí, bolígrafo, ¿ok? Sí. Si yo agarro el bolígrafo y hago esto, ¿por qué se cayó el bolígrafo? Porque nada lo sostuvo antes de que llegue a tu mano. Nada lo sostuvo, ¿ok? Bien. ¿Por qué otra cosa se cayó? Por la fuerza propia que tiene, por el peso. Por el peso, por la gravedad. Claro. Entonces hubieron dos cosas, que yo lo haya soltado y la gravedad. ¿Sí? Sí. Nos quedamos con esas dos respuestas. Dale. ¿Cuál de las dos yo puedo controlar? ¿Y las dos? ¿Cómo yo podría controlar la fuerza de gravedad? Eso No, siempre- de caer. Ah, no. O sea que me quedé con el tema de que vos atajás. Podemos Ok. atajar también, ¿verdad? Podemos Claro. atajarte, ok. Bueno, pero lo que pasa es que a veces cuando que no lo explicamos... soltás, claro. Ese es el tema. Claro, ahí se complica la situación. Claro, lo que pasa a veces es que nosotros... Te invito a entender mientras explico eso. Sí, porque parece que el cerebro se está calentando un Sí. poco. Lo que pasa es que a veces nosotros depositamos la responsabilidad sobre la gravedad, que es algo que no podemos controlar, Sí. y no sobre la posibilidad que yo tengo y la libertad de soltar o no soltar. La verdad que ese es me parece un planteamiento tan interesante, licenciado, porque muchas veces, como vos decís, tener el poder de decidir, ¿verdad? Ok. Si lo haces o no lo haces. Ok. ¿Y qué te impulsa muchas veces a soltar o a agarrar tal cosa? Ok, perfecto. Entonces, ahí están los roles que podemos asumir. Un rol de protagonista, es decir, yo tengo el control si este virus me va a caer o no. Sí, ¿Ok? sí. El rol de víctima es decir, lo que pasa es que la gravedad es lo que hizo que el virus me caiga, ¿verdad? Claro. Lo mismo pasa en las relaciones. Yo puedo decir que la educación que tienen mis hijos es debido a que somos paraguayos, que ellos son jóvenes, que son millennials, que son generación X, que ellos son así. Es más, yo suelo escuchar que la gente dice, estos jóvenes de ahora no eran como éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Ok, en ese análisis a mí me falta un personaje. Los jóvenes que éramos y los jóvenes que hay ahora. Sí. ¿Qué me falta? El adulto que soy yo. Ese adulto es el que generó esta juventud. Esta juventud que hay hoy en nuestro país es el resultado de nosotros como adultos. Y otra vez, yo puedo hablar de la juventud, pero en realidad la pregunta que yo me tengo que hacer es ¿y cómo están mis hijos? O sea, ¿cómo es mi educación con ellos? Porque ese es mi círculo de influencia. Es cierto, sí. Ok. Y cómo evidentemente uno no se deja llevar por la sociedad.
en realidad uno se deja llevar por la Claro, sociedad. claro. O sea, porque ese es el rol de víctima. Yo entonces digo, lo que pasa es que así son los jóvenes. Justamente eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Ok, ¿Cómo? claro. ¿Por qué? Así somos los paraguayos, Exactamente, eso pasa sí. en todo el mundo. Sí, sí, sí. Si yo le quito el celular a la noche, él va a ser el al que le hagan bullying y él no se va a relacionar con sus compañeros. Y en realidad yo estoy cediendo algo que es mi responsabilidad, ¿ok? Y ahí de nuevo hay otra responsabilidad como adultos que tenemos que asumir. Te invito a un tereré, sí, me contás, ¿ok? yo te invito. Dale, que seguí nomás, yo te invito. El joven necesita un adulto con quien contrastar. Sí. ¿Qué pasa hoy? Que el joven se encuentra con un adulto que es igual a él. Se viste igual, usa un teléfono tan facha como el suyo, ¿verdad? Habla con sus mismos lenguajes Sí. y no pone los límites que debería poner, ¿ok? Increíble este tema, Licen, porque, y también voy a ya pasar un poco de esa línea y hacer uso de tus conocimientos, porque hay una situación que a mí me llama mucho la atención. Yo soy de la generación del 82, Ok. que tenga 35 años de edad. Antes, por ejemplo, recuerdo que bajo el mango de la casa de mi abuelo estaban los grandes, los adultos, conversando de temas importantes. Los que éramos niños en aquella ocasión no teníamos acceso a esa charla, a ese nivel de conversación. Hoy en día es tan difícil filtrar eso, ¿no? Es lo que yo veo muchas veces, de que los chicos estén presentes en conversaciones de temas de adultos con tanta naturalidad. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo uno cómo maneja esa situación, verdad? Ok, lo primero que pasa ahí es que hay adultos que aunque dicen eso pasaba y debería pasar, Sí. no hacen que pase. Ajá. Y ahí de nuevo entramos en un rol de víctima. Ajá. Ojalá que algo pase, es como tirar un enunciado a la nada y Sí. que no ocurra. Otra cosa es decir, yo cuando hablo de temas de adultos, le pido a los chicos que salgan y me hago cargo de eso. Eso es tomar el bolígrafo. Eso es tomar el bolígrafo y eso es ser un padre protagonista. Sí. Es decir, hay conversaciones que son para chicos y hay conversaciones que no. Sí. Hay cosas que mis hijos tienen que tener y hay cosas que no. Y eso es una decisión que tomo yo. No porque los otros hagan, yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, y es muy importante, de nuevo, esto que dijiste, porque en esa conversación hay muy poco que podamos hacer. Porque fíjate que la manera que vos le explicaste es, hay chicos que se meten, o sea, hay cosas que pasan, pero nunca yo estoy involucrado. Entonces, es muy importante en el rol de protagonista que yo soy un actor y autor de lo que está ocurriendo. Entonces, si podemos ver la placa 2, que hoy les traje, Sí. hoy tenemos un cuadro muy interesante para diferenciar lo que es el rol de víctima y protagonista, que es una persona en un rol de víctima te da ciertas explicaciones que son tranquilizadoras. Por ejemplo, los chicos son de la generación X, ¿cierto? Eso es una realidad. Los chicos ahora manejan todo el día el celular, es cierto. Hay una propaganda muy interesante de telefonía celular que es todo grande en la casa y el Sí. papá es más chico que todo. Ajá. Y se acerca a su hijo que es más grande y le dice, hijo, ¿me puedo ayudar en esto? Y el hijo le explica, luego le hace una caricia al papá y mira a la cámara al hijo diciendo, son tan lindos, ¿verdad? Como diciendo, vos papá estás en inferioridad sí, de sí. condiciones que los... Vas a ser la criatura. Pasa a ser la criatura. Ajá. En cambio, en un rol de protagonista, un papá diría, mi hijo está en esta generación y yo quiero inculcarle estos valores, entonces ¿cómo hago? ¿Cómo yo intervengo en eso? ¿Cómo yo pongo límites sin quebrar la relación, por ejemplo? Lo otro que también ocurre es que los adultos, las personas en un rol de víctima, somos observadores, grandes analistas de la realidad. Lo que pasa que la juventud paraguaya, decimos, ¿verdad? Como Los si sabios nosotros de lo que fuésemos, pasa. claro, y como si nosotros fuésemos extraterrestres y ajenos a este país. En realidad lo que le pasa a la juventud tiene que ver con lo que le pasa a mi hijo, que es joven, y de lo cual yo me puedo hacer cargo. Entonces ahí hay dentro del rol de protagonista, yo puedo ser autor y actor de lo que pasa en mi vida. Autor es porque yo escribo y actor porque soy el actor principal de eso que estoy escribiendo, que es mi vida. ¿Cómo yo quiero ser como papá o como mamá con mis hijos? Y eso depende de mí, no depende de la sociedad o de lo que está de moda. Yo elijo hacer que la fiesta de 15 años de mi hija tenga una sesión de fotos en Dubái, o yo elijo mostrarle que eso no es importante, no la sociedad. Yo me dejo llevar por la sociedad como adulto o no. Entonces ahí es donde yo invito a los padres no a pensar en quién se tiene que hacer cargo de, sino también cómo yo me voy a hacer cargo de esto, porque es algo que me está pasando a mí. Y cierro con esto, cuando le entrevistaban a la gente sobre el servicio militar obligatorio, la gente decía, sería bueno que los jóvenes vayan. Ahora ninguno dijo sería bueno que vaya mi hijo. ¿Ok? Sí. Entonces eso también es importante ver, o sea, ¿qué en realidad yo quiero para mi hijo y yo tengo que construir eso? Exactamente. Es como
como dice el dicho, que cada niño es como una cerámica, ¿no? Uno va moldeando ahí en el taller y va formando lo que uno quiere que sea realmente ya llegado de adulto. Es tan corto el tiempo y es tan interesante la charla. Lo dejamos para el martes, ¿sí? Lo dejamos para el martes que viene y ahí seguimos hablando con otros temas, pero ya no te lo voy a adelantar, entonces lo vamos a ir haciendo. De todas maneras, le digo a la gente que en mi perfil de Facebook puse una encuesta, por si les interesa, como para hablar de este tema, y también entiendo que van a poner mi número de celular como para que la gente me haga consultas o algún tipo de comentario con respecto a esto u otros programas o lo que quiera que tratemos en este espacio. Y lo compartimos después, ¿te parece? Exacto, sin problema. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Licenciado Carrón con nosotros en este bloque Tereré con el Coach. Tenemos más informaciones, ya seguimos.